Pues tenemos con nosotras a la maestra Guadalupe Yasmín Flores Boiso, quien es psicóloga clínica especializada en intervención cognitivo-conductual y terapias contextuales. Cuenta con una maestría en medicina conductual por parte de la Facultad de Psicología de la UNAM y la licenciatura en psicología por la FES Iztacala de la UNAM. En el ámbito profesional actualmente dirige el área de salud mental de la UAM Coajimalpa, donde coordina las estrategias de atención a la comunidad estudiantil. De manera paralela, mantiene su práctica clínica privada en modalidad virtual. Junto con ella, presentándonos esta ponencia que se titula Proyecto de Atención Interdisciplinaria de Emergencias en Salud Mental de la UAM Coajimalpa, Estrategia para la Detección, Intervención y Canalización Oportuna en la Comunidad Universitaria, está la doctora Analía Maidana, médica psiquiatra por el Ministerio de Salud de Argentina, con una maestría en Ciencias Médicas por la UNAM y experiencia en atención clínica, auditoría médica e investigación en salud mental. Actualmente trabaja en el área de salud mental de la UAM Coajimalpa y participa en proyectos de investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Estamos muy contentas de estar por acá compartiendo todo el trabajo que hacen en la UAM. Sean todos y todas muy bienvenidos y les tendría que facilitar el Zoom, permitir presentar. Nosotros les avisamos cuando ya se vea su presentación. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes. Quiero agradecerle a la doctora Santillán y a todo el equipo que realiza justamente la Escuela de Verano por el espacio que nos brindó el día de hoy para poder presentarles pues nuestra forma de trabajo aquí en la UAM Coajimalpa. Es importante señalar que pues justamente este trabajo ha sido también orientado gracias a este tipo de conferencias, escuelas, que vamos a ver algunos temas o pues justamente líneas que hemos visto aquí, ¿ok? Entonces, pues el día de hoy vamos a presentar únicamente la forma de cómo intervenimos en dos problemáticas que consideramos complejas aquí en la unidad, que son las crisis psicológicas y conducta suicida. Cabe mencionar que no es lo único que trabajamos aquí en la unidad en el área de salud mental, sino es más bien como estas dos problemáticas que se presentan, pero también manejamos una gama de problemáticas en cuestiones académicas, un poquito más de cuestiones sociales, etcétera. Entonces, que son problemas que se presentan también como en las unidades universitarias, pues justamente similares, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar a hablar de esto. Quiero mencionar también que este proyecto lo manejamos, o esta área nos maneja, lo manejamos a partir del modelo pues dinámico de órdenes de riesgo suicida. ¿Esto por qué? Porque nos permite justamente estandarizar la atención clasificando pues el nivel de riesgo de estas problemáticas. Entonces, lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces, primero que nada, pues quiero mencionar que la doctora Analía y una servidora, pues trabajamos en realizar como unas guías de actuación para establecer pues justamente los lineamientos de, gracias, los lineamientos justamente respecto a cómo vamos a canalizar este tipo de problemáticas, ¿no? En este caso, pues justamente buscamos tener claro la detección, la contención y la evaluación del riesgo frente a una crisis y a la conducta suicida, pues justamente con el objetivo de proteger pues la seguridad de la persona, reducir el malestar y canalizar oportunamente hacia la atención pues especializada y también el poder pues proteger no solamente a la persona, sino también a la comunidad como tal. Y pues vamos a ir viendo cómo pasamos del ámbito pues académico educativo hacia la parte del ámbito de salud, que puede ser como esta brecha un poquito confusa, ¿no? Entonces, y también es un poco
complicada a veces la comunicación, por eso también tenemos ciertos documentos que nos pueden ayudar para comunicarle al ámbito de salud, pues lo que está ocurriendo aquí aquí en la universidad y por qué los derivamos, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Vamos a empezar justamente a hablar sobre estos dos fenómenos, que es la crisis psicológica y la conducta suicida. Vamos a definirlos brevemente. Justamente la crisis psicológica, pues es ese estado temporal de malestar psicológico intenso y de desorganización que se caracteriza por la incapacidad de la persona para manejar una situación con sus métodos habituales de solución de problemas. Mientras que la conducta suicida son las expresiones o acciones autodirigidas de muerte, ideación, planificación e intento, que se distingue de la autolesión, que justamente no busca acabar con la vida. Recuerden que esta parte de la autolesión no siempre tiene que ser una conducta suicida. La siguiente. Ok, entonces, como les estaba comentando, nos vamos a enfocar en estas dos problemáticas. Las, las personas que acuden con estas dos problemáticas, pues básicamente es importante mencionar que pues pueden llegar cualquier persona que pertenezca a la Huancuajimalpa. Es decir, no solamente atendemos al alumnado, sino también a docentes y personal administrativo. La forma en cómo llegan a la atención en el área de salud mental, pues es un poco variado. Puede ser desde el primer punto que el alumno se encuentre pues justamente con esta sintomatología fisiológica y o emocional y que acuda de manera voluntaria y directa al servicio. Nosotros habitualmente buscamos que esté un espacio por lo menos disponible en caso de crisis. Y el segundo punto puede ser por medio de la derivación de docente, de personal administrativo, algún trabajador de la unidad también de prevención a las atenciones de violencia o el servicio médico, en donde identifican alguna situación emocional, es decir, pueden existir a veces en servicio médico. Llegan alumnos que tienen sintomatología fisiológica como alteraciones en la respiración, nerviosismo excesivo, ¿no? Cuestiones taquicardia, y entonces inmediatamente van al servicio médico. Y aquí es donde pues el doctor nos ayuda como que a observar la situación, empieza a evaluar y dice, no, esto no es cuestiones orgánicas, fisiológicas como de una situación de enfermedad, entonces nos los manda lo acompaña al área de salud mental, ¿no? Entonces aquí contamos con la doctora Analia, que es la psiquiatra, y bueno, empezamos el abordaje que ya les vamos a ir comentando. O también hay algunos docentes que justamente con la interacción constante con los alumnos, pues llegan a ver algunas conductas como un llanto descontrolado y se acercan para acompañarlos al área. Eh, Cabe mencionar que la UAM Coajimalpa es una universidad de la UAM pues muy pequeña. Realmente contamos solamente con un edificio, a diferencia de de las unidades hermanas, Azcapo, Xochimilco o Iztapalapa, que hablamos de unidades pues este, con un mayor físico más amplio. Entonces, creo que eso puede ser para el área como algo favorable porque pues justamente todos pueden estar conociendo, se va conociendo la comunidad. Con respecto a la otra forma que puede llegar los alumnos, pueden ser a partir de compañeros, del alumnado, nuevamente. Los alumnos pueden observar alguna persona llorando, entonces vienen a la unidad de salud mental, nos notifican y pues podemos acompañarlos para hablar con la persona, ¿no? Bueno, ahí es donde ya vamos a platicarles respecto a cómo es la intervención. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver como los tres pasos que nosotros tenemos. El primer paso, pues, implica los primeros auxilios, pues, psicológicos. Esto, pues, tienen como cuatro puntos importantes, que es contener, es decir, empezar a conocer los síntomas y estos, cómo son la intensidad de estos y tratarlos de disminuir por medio de algunas estrategias como técnicas de respiración, técnicas de relajación, algunas cuestiones de tolerancia del malestar se le van
este, mo- este, mencionando al paciente. Y si estos no se logran disminuir o contener, pues ya ahora sí se solicita el apoyo de la doctora, la cual nos ayuda ofreciendo una medicación de manejo ambulatorio, de manera oral, sin necesidad de alguna complejidad de atención. Y posteriormente, pues vamos informando lo que está sucediendo, ¿no? Por qué está pasando esto, sintomatología, se van normalizando los síntomas que se están presentando y también se llega a consolar, ¿no? Aquí, de alguna u otra manera, buscamos una escucha empática, una escucha activa, donde busquemos reflejar lo que está pasando. También buscamos analizar, ¿no? Como las dimensiones del problema, se sondean las posibles soluciones que pueda tener esta problemática y se asiste a la ejecución de pasos. Durante todo este proceso, que puede tardarse habitualmente se tarda, puede ser desde media hora hasta una hora, dependiendo de cómo se vaya desenvolviendo el paciente, pues también hacemos un segundo paso de evaluación de riesgo suicida. Hay que recordar que las crisis psicológicas no siempre terminan en riesgo suicida, pero aún así se pregunta a todos los que llegan en crisis para ver cómo se encuentra esta problemática y se utiliza el Asmodoris. Posteriormente, ya teniendo como que esta evaluación, que ahorita vamos a ver un poquito de qué se trata el Asmodoris, pues se toma la decisión, ¿no? Ahora sí se recaba la información, tanto de la red de contención, que es una de las partes que se busca al inicio, obtener como los datos personales, los teléfonos de emergencia, dirección, ¿no? Y empezamos a hacer la entrevista, a darles como también esta parte. Y bueno, ¿esto para qué? Justamente pues para determinar la intervención a realizar. Esto lo hacemos a partir de códigos, ¿no? Que tienen que ver mucho con, como les decía anteriormente, pues con el modelo dinámico de órdenes de riesgo. Entonces, tenemos un código amarillo de acuerdo a un riesgo intermedio, un código naranja y un código rojo, que es un riesgo pues justamente alto, o como lo maneja en el modelo, justamente es como un riesgo pues inminente, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva para hablar un poco más de las modores. Justamente, como les decía, es una herramienta de tamizaje que pues es diseñada para la detección temprana del riesgo suicida. Esto es para los adolescentes como para los adultos y es por medio de 5 preguntas breves en las cuales pues se realizan en la intervención, ¿no? Cuando estamos, ya contenemos un poquito a los alumnos, ¿no? Ya cuando vemos la solución, preguntamos justamente estas 5 preguntas, en donde si el paciente contesta que no a todas las preguntas de la 1 a la 4, pues la prueba justamente de detección está completa y no es necesario hacer la pregunta 5 que está señalada en negrito. Cabe mencionar, ¿no? Que es importante, pues, la opinión clínica siempre, ¿no? O sea, aunque es un tamizaje diseñado para la detección, si nosotros observamos algo extraordinario, pues también podemos identificar que pues, lo derivamos, ¿no? O sea, como que no me está diciendo la verdad, hay una agitación un poco más intensa, ¿no? Ahí está como esta parte clínica que pues nos menciona el Asmodoris, que puede anteponerse ante un resultado negativo. Y del otro lado, si el paciente contesta que sí a cualquiera de las preguntas del 1 a la 4 o se niega a responder, esto se considera una prueba, pues, de detección positiva. Se hace la pregunta 5 para evaluar la agudeza y entonces se realiza, pues, justamente la canalización. La siguiente, por favor. Ahora sí, este es el modelo, como les decía, nuestra forma de abordaje está basado a este modelo. Entonces, nosotros vamos a tener canalización desde el color amarillo, que aquí dice justamente es un ámbito ambulatorio no especializado, por lo tanto, la canalización se dirige hacia la unidad médica familiar. Nuestros estudiantes, nuestra comunidad está con el seguro facultativo del IMSS y los trabajadores con el ISSSTE, entonces buscamos que se deriven a esos espacios. Entonces, en el color amarillo se busca que se vayan a la unidad médica familiar.
En el color naranja buscamos que ya se vaya al ámbito hospitalario especializado, esto es decir, pues ya hospitales psiquiátricos. Y por último, en el ámbito hospitalario que es un riesgo inminente, pues justamente buscamos el traslado por ambulancia y a partir de eso se manda al hospital. También en la parte verde, pues nosotros, como les decía, no solamente vemos crisis psicológicas, tampoco solamente vemos conductas suicidas, pero sí estamos constantemente evaluando esta variable del suicidio. Entonces, si vemos justamente que no hay ningún riesgo, se da la atención normal, ¿no? Y por eso lo ponemos en el código verde, que es no urgente o semiurgente, dependiendo de lo que vaya pasando. Este, Ahora mi compañera, la doctora Analía, va a comentar la otra parte del modelo. Gracias. Gracias, Jazmín. Que justamente lo que hicimos fue adaptar este modelo de las Modonis o de la evaluación de riesgo a nuestra comunidad, ¿no? O a nuestra clasificación del riesgo dentro de nuestras evaluaciones de salud mental. Lo que hicimos fue adaptarlo de forma tal que el lenguaje tuviera que ver con las evaluaciones que hacemos nosotras de salud mental, pero también frente a el equipo o a las intervenciones interdisciplinarias que hacemos. Es decir, lo que vimos fue que cuando nosotras hacíamos canalizaciones o intervenciones frente a crisis psicológicas o a riesgo a conducta suicida, no solo interveníamos nosotras desde la psicología y desde la psiquiatría, sino que también estaba Secretaría de Unidad, abogacía, estaba servicios escolares, teníamos al servicio médico, estaba coordinación universitaria, que de una u otra manera coordinábamos para facilitar justamente el abordaje de estas personas que tenían algún padecimiento de algún riesgo mucho más elevado. También notamos que el servicio siempre se me va esa palabra de, Jazmín, a ver si me ayudas. Em, Ay, se me va el servicio de los terremotos y las catástrofes. Protección civil. Protección civil. Protección civil también tenía una forma de actuar inmediatamente frente a algunos eventos, entonces lo actualizamos. Y lo que determinamos es que frente a alguna evaluación de algún riesgo, adaptamos las evaluaciones a códigos, códigos en colores acorde a los riesgos que encontrábamos. Entonces, el código blanco y el código verde que nosotras activamos en salud mental tienen que ver con pacientes que vienen a consulta y que determinamos que no tienen ningún tipo de riesgo. Quiere decir que no requieren de un seguimiento del área de salud mental posterior a la intervención que nosotras hacemos o que el seguimiento tiene que ser de forma psicológica y ningún otro tipo de intervención. Y que sea de forma programada, es decir, puede ser de aquí a la intervención a meses o semanas o a días. La urgencia lo clasificamos como código amarillo, que implica un riesgo bajo, es decir, requiere un seguimiento psicológico y psiquiátrico interno por nosotras y se gestiona además una referencia más programada, más mediata a la unidad familiar de salud del IMSS o del ISSSTE en el caso de trabajadores y trabajadoras. En el caso de emergencias, empezamos a hablar de código naranja o de riesgo moderado, es decir, psicología lo refiere conmigo y de ahí contactamos a la red de apoyo principalmente, ya sea familiar o la red de apoyo que tenga registrado en servicios escolares. De allí se hace la canalización a la unidad médica especializada. Se refiere al hospital psiquiátrico. Este tiempo de respuesta ya es tiempo de urgencia. Y los riesgos inmediatos, que ya los codificamos como rojos, sí son riesgos altos. Es decir, la canalización tiene que ser inmediatamente la identificamos. Em, Se hace mediante traslado, se da aviso a la red de apoyo, pero el tiempo de respuesta es de emergencia. Es decir, estamos hablando ya de la vida del paciente que está en peligro.
En ese sentido, yo les hablaba de justamente de la interdisciplina, es decir, cómo diferentes usuarios o diferentes momentos de intervención aparecen que no solo implican a salud mental. Esto va a respaldar justamente con diferentes escritos, oficios o formatos que van a proteger justamente al alumnado o que van a documentar el seguimiento y que nosotros nos referimos con esta activación de código, justamente como lo hace Protección Civil. Eso hizo que se aúne o que se complemente justamente con el lenguaje o la forma de activación que tienen los otros servicios. Y empecemos a hablar de una manera en conjunto. Cuando hablamos de activación de códigos en esta forma de actuar frente a crisis psicológicas o a conducta suicida, con códigos que tienen que ver con amarillo, naranja o rojo, es decir, con riesgo moderado, alto o de riesgo alto, ¿sí? Hacemos activaciones escritas muy concretas que intervienen de manera formal con Secretaría de Unidad, con la referencia al IMSS, por ejemplo, donde aparece el reporte de la evaluación de riesgo, es decir, un escrito concreto donde psicología y psiquiatría menciona por qué es que se hace la referencia a la unidad médica familiar o al hospital psiquiátrico en particular, o por qué se tiene que hacer el traslado en ambulancia. Em, También se hace una nota de contacto de emergencia donde se informa a la familia la atención que se está brindando y por qué es necesario que en este momento se haga la necesidad de seguimiento externo y qué tipo de seguimiento externo es que se realiza. No solamente se hace la nota, sino que también se hace la carta responsiva de contacto de emergencia, es decir, el familiar o la familiar se va a comprometer eventualmente a acreditar que el alumno o la alumna recibe la atención especializada que nosotras sugerimos. Esto no solamente se hace por escrito, sino que el equipo de salud mental realiza una comunicación simple, efectiva, cálida con el familiar o la familiar que concurre con respecto al padecimiento o a la necesidad de traslado o de referencia del alumno o de la alumna que está con este criterio para activar el código. Y también se hace, por ejemplo, una hoja de claves, es decir, se resguarda esa identidad de la persona que consulta conforme a la normativa de protección de datos personales, donde también está incluido, por ejemplo, el consentimiento informado, porque todo tiene que estar resguardado en los derechos que tiene el paciente o la paciente de confidencialidad y de secreto. En cuanto a que si nosotras de todas maneras activamos o perdemos algo de la confidencialidad porque hacemos una referencia por riesgo de vida, de todas maneras hay cosas de la identidad que deben resguardarse. Es decir, si bien hay una interdisciplinariedad, bueno, hay una acción de la interdisciplina, de todas maneras hay aspectos del padecimiento que no necesariamente se pierde la confidencialidad y que sabemos cómo actuar justamente con la secretaría o con abogacía o con servicios escolares, resguardando algo del secreto que de todas maneras cuando hacemos la canalización sabemos que tenemos que perder, ¿sí? Es decir, cuando hacemos la canalización y decimos hay una conducta suicida manifestándolo al IMSS, es diferente a ir a servicios escolares y decir hay un paciente que tiene un padecimiento y que tiene una situación en salud mental donde servicios escolares realmente no va a estar la necesidad de perder la confidencialidad. Y por último, algo que también se activa en esto de la activación de códigos es una nota a secretaría solicitando medidas de protección, que eso es lo que les traemos hoy en día como una herramienta de facilitación justamente para intervenir en esto de las personas que padecen algo de salud mental y cómo intervenimos nosotras en estos casos para facilitar un poco, ¿no?, la intervención sanitaria. Las medidas de protección es algo que iniciamos y que tienen que ver con exhortar
al alumnado a contar con sesiones remotas, sesiones online de su cursado y sostener el abordaje de psiquiatría y de psicología de forma externa. Ahí les voy a comentar un poquito más sobre eso. Entonces, cuando nosotras implementamos la idea o el planteo de las medidas de protección, lo pensamos como justamente que el alumno o la alumna contara con sesiones remotas o clases en línea de sus unidades académicas o de sus materias, y que pudiera entonces sostener sus actividades de esta manera, sus actividades académicas. En estos casos, cuando se implementa esto como una herramienta, como una sugerencia, él o la alumna o el alumno se comunica con el coordinador o la coordinadora de la carrera. Esta persona, a través de los docentes o las docentes, coordinan cómo va a ser esa impartición de clases a las cuales se encuentra inscrito o inscrita. Es decir, puede tratarse de una conexión por videollamada en vivo durante esas clases, pueden ser asignaciones de tareas a presentar a distancia, o pueden presentar tareas mediante alguna interfase web, es decir, subir sus tareas a algún sitio web de la propia materia. También estas tareas pueden ser realizadas de forma individual o sostener la realización de las tareas de forma grupal como ya las venían realizando. Este tipo de intervención o de herramienta se inicia por un periodo de un trimestre, que es la modalidad temporal que tenemos en la UAM, ¿sí? Son trimestres de cursado. Y se realizan evaluaciones posteriores por parte de salud mental para que la misma medida se prorrogue o se cancele total o parcialmente. Esto es, que pueda incorporarse una prórroga, es decir, que continúe con las clases online en todas las asignaturas que tiene inscrito, que se cancele totalmente, es decir, que retorne a sus clases presencialmente, o que sea una cancelación parcial, que algunas asignaturas las tenga presencial, otras asignaturas las tenga de forma virtual. Por ejemplo, cuando nosotras sugerimos esta medida de protección al evaluar el caso, lo que hacemos es sugerirle a la Secretaría de Unidad que el alumno o la alumna reciba las sesiones previstas para cada unidad de enseñanza-aprendizaje, cada materia, de manera remota. Que además de esto, sostenga su abordaje integral, psiquiátrico y psicológico en su unidad de salud mental más cercana y especializada y compleja que se vincula con el IMSS. Y además está la posibilidad de que se abstenga o no de ingresar y utilizar las instalaciones de la universidad, que ahí les vamos a comentar un poquito más con respecto a eso. Esto se contempla como un recurso, como un factor protector del padecimiento. Es decir, cuando la concurrencia a la universidad sea un factor de riesgo del padecimiento que tenga de salud mental el alumno o la alumna, se puede implementar como una herramienta terapéutica las medidas de protección de clases en línea. Es decir, un potenciador del resguardo del derecho del alumno o de la alumna de sostener su educación, pero también de facilitar su salud mental, es decir, de poder concurrir a sus citas médicas presencialmente, de poder sostener las indicaciones médicas que a veces tienen que ver con vigilancia de la conducta a las 24 horas o de vigilancia de la toma de medicación por parte de su apoyo familiar o de su red de apoyo, por ejemplo, de la cercanía de su atención médica, y la dificultad para concurrir a la UAM Coajimalpa, que a veces a algunos pacientes, como son foráneos o foráneas, les resulta bastante lejano y les es como un factor protector poder asistir a las clases en línea en su casa.
Justamente en esto de que a través de que contemos con una ruta, no solamente de e implementar la medida de protección, sino de detectar si esta persona que usualmente tiene que ver con el alumnado, se la pueda contener, se la pueda evaluar si tiene criterios, se puede intervenir de alguna manera primero desde nuestro lado y posteriormente canalizar em, según el código que tenga y eventualmente hacer este seguimiento de documentación, de contacto con familiar y cierre de caso. Solemos identificar si tiene o no criterios para una medida de protección. Y en ese sentido, por ejemplo, les vamos a mostrar un poquito cómo es que hemos visto estos resultados o qué es lo que hemos encontrado en el momento de implementar estas medidas o qué hemos visto en cuanto a a las intervenciones en crisis que hemos hecho. Por ejemplo, entre el 2024 y el 2026 se realizaron 111 intervenciones en crisis. De estas 111 intervenciones en crisis, se clasificaron de diferentes códigos o con diferentes riesgos. Y de estas 111, solamente 14 hemos referido a Secretaría de Unidad para activar un código, ¿no? O vinculado a una a pedido de una medida de protección. En ese sentido, por ejemplo, les voy a mostrar solamente estos últimos 2 años, el 2025 y lo que va del 2026. Esto, como les mencionaba Jazmín, tenemos que tener en cuenta que la UAM Coajimalpa es una universidad pequeñita en cuanto a cantidad comparada con las otras unidades. Con respecto a la cantidad de intervenciones en crisis por año, acorde al triage que nosotras hemos hecho, en el 2025 solo hemos tenido 2 intervenciones en crisis de calidad de emergencia y 5 en calidad de urgencia. Y hemos tenido en el 2026, hasta ahora, hasta julio, lo mismo, 2 en calidad de emergencia y hemos tenido 3 en calidad de urgencia. Con respecto a acorde al género, hemos contado con una mayor cantidad de género femenino que ha consultado tanto en el 2025 como en el 2026. Quizás la distribución en el 2026 no está tan diferente, podríamos después evaluar eso. Y en el 2026 sí hemos contado con una persona no binaria que ha consultado. Y con respecto a las intervenciones en crisis acorde a la carrera, en estos 2 años, 2025 y hasta ahora en el 2026, principalmente las personas que han consultado han sido de las carreras de diseño y de humanidades, que han sido 12 consultas de intervenciones en crisis en cada una. Nótese que hemos tenido 4 personas trabajadoras que han consultado durante este periodo y hasta ahora ha sido, por ejemplo, una persona externa que se trató, por ejemplo, de la familiar de un alumno que había venido por un evento, ¿no? Pero fíjense cómo se han distribuido. Usualmente los otros tipos de intervenciones que hacemos, que no tienen que ver con crisis, sino con intervenciones más programadas, sí suelen ser más frecuentemente de parte de humanidades y diseño. Y sí tienen que ver también con el género femenino. Así que más o menos se contarían con una misma epidemiología. Les mencionaba entonces que hemos hecho 14 referencias a Secretaría de Unidad. De estas 14 referencias a Secretaría de Unidad, 8 de ellas han sido intervenciones por conducta suicida, es decir, hemos activado 8 códigos por intervenciones por conducta suicida y 6 códigos por crisis psicológica. De estas 14 referencias a Secretaría de Unidad, 7 sugerimos medidas de protección de clases en línea, ¿sí? Tenemos 7 alumnos o alumnas que se fueron a su casa con clases en línea. Y 12 fueron referidas al IMSS, ya sea a la unidad de médica familiar o a hospitales psiquiátricos. Con respecto al seguimiento de estas 14 activaciones de código que hicimos, 9 de ellas siguen en seguimiento.
Es decir, hemos hecho citas presenciales con estas 9 personas del alumnado, ya sea con psicología o psiquiatría o comunicaciones telefónicas con familiares. Sabemos en dónde están, cómo les está yendo, qué están haciendo, cómo van con sus tratamientos. 4 de estas referencias a Secretaría de Unidad se les dio a estas personas una alta disciplinaria, es decir, se les otorgó citas, se les dio la oportunidad de concurrir a las consultas programadas, activamente no vinieron, así que se les dio de alta disciplinaria. Y en una ocasión nomás hemos intentado realizar comunicación y no hemos tenido éxito. Hemos intentado llamar a los familiares, no hemos logrado comunicarnos, así que esos son por lo menos los seguimientos que tenemos. Algo que les quería comentar también era que, por ejemplo, la primera medida de protección que hicimos fue en junio del 2025, del año pasado. Y como ejemplo, les quería relatar, por ejemplo, una medida de protección. Eh, por ejemplo, les quería mencionar de un alumno con un diagnóstico de trastorno de ansiedad generalizada, sin respuesta a tratamiento, es decir, inició con un tratamiento farmacológico que no disminuyó la sintomatología. El objeto fóbico o lo que desencadenaba mucho la crisis ansiosa estaba muy vinculada a la asistencia presencial a la universidad, con un servicio en particular. Entonces, se incorporó el tratamiento farmacológico, como les decía, no respondió. A los meses respondió muy poquito o disminuyó muy poco la sintomatología, alcanzó una remisión parcial, es decir, un poco más del 50% de los síntomas disminuía, pero la sintomatología estaba muy asociada a concurrir presencialmente a la universidad. Una sintomatología ansiosa muy evidente físicamente. em, en este caso, por ejemplo, la primera medida de protección que se incorpora fue en octubre del año pasado, generando justamente mucha facilitación de la mejoría sintomatológica o la mejoría clínica, llegando en un momento a una remisión completa, es decir, a un 100% de mejoría en la sintomatología, acompañado, por supuesto, de una mayor complejidad en lo farmacológico, una mayor complejidad con respecto a la referencia o a la canalización. La canalización se hizo al IMSS. El IMSS se hizo la canalización en octubre del 2025 junto con la medida de protección y se obtuvo la cita de psiquiatría para julio de este año. Entonces, de octubre del 2025, la cita de psiquiatría del IMSS se logró para julio 2026, ¿sí? Em, bien. Y eso es, por ejemplo, un ejemplo clínico de la incorporación de esta herramienta de las medidas de protección. Em, y queríamos mencionarle por último un poco de las limitaciones que encontramos y también de las áreas de oportunidad al momento de presentar estas evaluaciones de riesgo, estas incorporaciones de las medidas de protección y estas experiencias que hemos notado. Em, lo que hemos notado justamente es que nosotras realizamos evaluaciones propias de un sistema de salud, pero las hemos adaptado al sistema educativo, ¿no? Es decir, son procesos administrativos, son redes y canalizaciones, comunicaciones con pacientes y familiares, comunicaciones con el personal docente y directivo que plantean una brecha. Una cosa es el sistema de salud y otra cosa es el sistema educativo. Es decir, nosotras actuamos desde un espacio de orientación con padecimientos que demandan una atención más compleja. Realizar esa interfase para nosotras y para el alumnado también resulta ser un poco más complejo. Por eso es que al momento de referir notamos esa brecha, ¿no? Con esto que yo les mencionaba, los tiempos. Los tiempos de espera, las escuchas, la burocracia, los procesos administrativos, las redes suelen ser más saturadas o suelen ser menos comprendidas.
La forma de comunicarse con los familiares de parte del IMSS suelen ser diferentes a lo que nosotros hacemos aquí. También cuando implementamos las medidas de protección, notamos esto, lo que les muestro en el segundo punto, que cuando nosotros implementamos un sistema de medidas de protección fue una nueva implementación. Eso implica un impacto, una eficacia y una facilitación que tenemos que adaptarnos. Fue un reto enseñar que se deje de percibir la medida de protección como un castigo y que empiece a contemplarlo como una protección. En un inicio, cuando las implementamos en junio del año pasado, se implementó asociado a la exclusión física, es decir, no se podía concurrir a las instalaciones con una medida de protección. Eso fue algo que nosotras lo pudimos modificar porque entendimos que la presencialidad, la sociabilidad que eso implicaba, o utilizar algunos servicios como la biblioteca, el gimnasio, concurrir y encontrarse presencialmente con profesores, profesoras, amistades, también formaba parte de la protección y de lo facilitador. Entonces, poder hablar con abogacía o con secretaría de que no hace falta que los excluyamos o las excluyamos, sino que eso también es algo que alivia, fue un logro, ¿no? Fue tratar de adaptar también un poco esa medida. Y otro evento que nos sigue interpelando un poco es el periodo, el trimestre, ¿no? No puede ser ni más ni menos, o sí, puede ser más, pero tiene que ser multiplicado por tres. 3 meses, 6 meses, 9 meses, no podemos hacer interrupciones por mejoría clínica. Mejora el paciente, no podemos cancelar la medida de protección, tenemos que esperarnos los 3 meses. Eso persiste como un valor académico que desde lo sanitario no lo podemos modificar. Pero es algo que nos adaptamos y lo comunicamos antes de implementarlo. Les explicamos al alumnado. Si ponemos una medida de protección, tiene que ser por 3 meses, no puede ser menos. Y otro reto que nos pasó justamente en el otro punto que menciona, que tiene que ver con la adaptación paulatina y el requerimiento de apoyo de docentes y de directivos, es que em, en la perspectiva de protección de la persona que padece desde su salud mental, fue muy necesario conservar la confidencialidad para evitar el estigma. Incorporar justamente la persona con esta personería de objeto de derecho y de ejercicio de los mismos, pudiendo manipular y demandar para ejercerse en esa horizontalidad, nosotras acompañamos en esa medida. Así como lo hace él o ella misma, su familiar, los servicios escolares, el profesorado, la secretaría, todos y todas lo hacemos en esta interdisciplina y en esta horizontalidad. Eso permanece como un ejercicio que hacemos activamente en práctica. El personal directivo se mostró en eso muy colaborador. Como decía Jazmín, como somos una comunidad pequeña, solían conocer bastante quién era el alumno o la alumna que sugeríamos las medidas de protección, porque ya identificaban que venían con algún padecimiento o alguna dificultad. Sí nos pasó con el equipo docente que había otra faceta. Había algo de discriminación, había ciertos comentarios estigmatizantes vinculado al padecimiento o a la condición de salud mental que tratamos de abordar con talleres. Si bien como tenemos muy pocos recursos humanos, somos dos psicólogas y yo, quizás en eso sí encontramos una limitación de que nos falta capacitar. Nos falta tiempo de talleres, no hemos logrado abordar del todo la demanda, porque es alta, la demanda de capacitar. Y sí hemos notado como experiencias o como logros más satisfactorios que sí se ha podido de alguna manera, o por lo menos cualitativamente lo hemos notado, facilitar la adherencia a tratamientos en instituciones, facilitar el tiempo
un poco la distancia, la comprensión, de que tengan esa disponibilidad de ir hasta el INS, ir hasta el Ramón de la Fuente, ir hasta el FRAI y no preocuparse tanto de tengo que concurrir a clases, mi profesor no sabe, me va a desaprobar porque me pasa esto, porque son casos que los hemos podido abordar desde la medida de protección. También hemos notado que hay mayor demanda y mucha saturación en estos espacios externos. Entonces, quizás hemos notado que nosotras también nos saturamos en ese sentido. Si bien nuestros números son chiquititos, ¿no? Dijimos 14 activaciones de código en un año y medio, de todas maneras, lo que eso moviliza en la comunidad resulta ser también impactante, ¿no? Y por último, les queríamos mostrar un poco lo que ha podido realizar una de las psicólogas que estaba con nosotras, María Luisa, es con respecto a la información o la promoción, justamente, o a la capacitación que hemos hecho con respecto a estos códigos, que está dirigida a la docencia, donde se describe el código rojo y el código naranja, qué es lo que significa, cómo se puede apoyar al personal docente, es decir, qué información se le puede dar, en qué consiste la modalidad de clases en línea, porque es algo que se tiene que informar muy concretamente, muy detalladamente, qué implica la atención especializada. Ahí entramos nosotras con toda la disponibilidad para comunicarnos dentro del marco de la confidencialidad y el secreto. Y justamente qué se puede hacer desde el personal docente, porque por supuesto que hay algo que se puede activar y se puede acompañar. Y como les mencionaba, y abajo, siempre recordando lo de la confidencialidad, ¿no? De cuál es el marco o el encuadre que nos sostiene. Y bueno, y por último, este pequeño como reglón de cómo detectar a tiempo, contener con calidez, siempre implica de todas maneras este encuadre que les mencionaba de la canalización con responsabilidad, que no nos exime de encontrar estas herramientas para poder seguir actuando, ¿no? Y facilitando. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Qué gusto da tantas personas preguntando, tanta participación. Un poco Tere considera conmigo acá las coincidencias que tenemos. Entonces, si me lo permiten, yo hice algunas reflexiones y daremos parte a un momentito de preguntas y respuestas porque pues es un poco el espíritu de la Escuela de Verano, escucharnos, compartir. eh, Creo que yo como que vine a hacer esta estrategia hace unos años y ahora me encanta ver todo lo que ha avanzado. Me gusta muchísimo primero la perspectiva multidisciplinaria. Em, Siempre digo que está uno contaminado por lo que está leyendo y entonces estoy leyendo ahora un libro donde hablaba sobre cómo un modelo resuelve todo y de qué manera la mejor calidad de atención posible para el estudiantado tiene que ver justo con esta sinergia que hacen los programas basados en la evidencia, como decía Analia, un poco esta necesidad de cuando no existe un modelo previo, pues entonces vamos adaptando lo que tenemos a un lado para referir, para canalizar. Eh, Creo que, como ustedes bien dicen, hay apoyo institucional, nunca será suficiente, siempre queremos más. Eh, Algo que a mí no me deja de llamar la atención es esta necesidad de acercarnos, ¿cómo le hacemos para acercarnos más a las masculinidades? También en el chat lo preguntan, ¿no? Sigue siendo las mujeres las que piden la ayuda, siguen siendo, yo creo que no mentiría si digo el 90% de asistentes a esta escuela de verano somos mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para trabajar masculinidades? Obviamente, aunque tenemos un gran grupo de estudiantes que deja su casa para venir a estudiar, a, inclusive para evitar movilizarse de un lugar a otro a la Ciudad de México, comentaba Wendy en la mañana, la transportación, los problemas en la higiene del sueño, también, pues, de qué manera podemos hacer que la familia se involucre, eh,
diferenciándose el estudiante, siendo independiente y autónomo, pero también pudiendo darle herramientas para que la familia nos conteste el teléfono, nos decían, ¿no? Cuando tienen una emergencia no contestan. Eh, Obviamente comparto la impotencia, creo que es la palabra que usaré, para la canalización tardía cuando alguien necesita atención urgente y lo más pronto que existe es 1 mes, 2, 6 meses. Y pues que poco a poco ustedes también puedan resolver y apoyar en la capacitación de todo el entorno universitario, de tutorías, de docentes, de funcionarias y funcionarios. Entonces, bueno, las felicitamos muchísimo por el trabajo que hacen y si les parece bien, tenemos un tiempo para preguntas. Entonces, por acá nos preguntaban, mm, dice, bueno, hablan sobre las problemáticas que comparten, particularmente en Tamaulipas, este tema de género. Una pregunta que hacen es, ¿cómo hacen con la confidencialidad de datos a la hora de compartir los diagnósticos y de hablar con la familia? Sí. Bueno, al momento de compartir con familiares, bueno, en cuanto a las intervenciones en crisis y las activaciones de código por códigos naranjas y rojos, que son conductas suicidas o alteraciones, más que todo conductas suicidas, si hay, sí, se rompe y hablamos concretamente de riesgo de vida. Hablamos de riesgo de vida y hablamos de ideación y planificación concreta de hacerse daño. Hablamos decimos esas palabras justamente, porque estamos hablando de que el paciente ya está, o la paciente está haciéndose daño a sí mismo o a otras personas, ¿no? En ese momento sí se pierde la confidencialidad, porque se entiende que el riesgo es mayor para la persona y que el bien mayor es resguardar la persona íntegra. Entonces, al familiar lo que se le explica es que hay un malestar, no sé qué es lo que estará debajo, si es un trastorno del control de los impulsos, si es algo más depresivo, angustioso, si es algo ansioso, que es lo quizás menos frecuente, o si es algo maníaco. Bueno, hay que ver qué es lo que está de base. Desde ahí se parte y se explica que está en riesgo su vida, que tiene que ver con la conducta de hacerse daño y que lo que va a resguardar más su vida es que lo canalicemos en el momento a un espacio más complejo donde tengan los recursos para ayudarle. Si nos ha pasado que con todos los criterios para resguardar su vida, que por ejemplo lo más complejo sería una internación, no ocurre la internación y regresen. Y nosotras aquí estamos en una universidad, no estamos en un espacio de salud. Entonces lo que hacemos es comunicarnos con secretaría y comunicarnos con servicios universitarios y explicarles desde la salud que nosotros no tenemos acá las herramientas para resguardar la vida, que el espacio ideal es un hospital y se vuelve a referir. Exactamente. Y además de esto, por eso surge la parte de las medidas de protección, ¿no? O sea, si en dado caso el alumno no se internó, ni mucho menos, se le notifica las medidas de protección para que pueda tener como este resguardo en casa, en donde también como tenemos la entrevista con los familiares y se busca el espacio que tengan sus dudas, que pregunten, ¿no? Y también como se llenan, ¿no? O sea, justamente una carta responsiva del familiar diciendo que soy informado, estoy enterado, pues justamente eso permite tanto que nos resguardemos como institución de decir, a ver, yo le estoy informando y también le estoy dando una protección extra de decir, necesito que esté en casa para darle un seguimiento, si no se internó, bueno, vamos a vigilarlo, tiene que acudir a sus citas médicas, ¿no? Y si se le solicita a los padres y al alumno justamente, pues la información médica, ¿no? Por eso hablamos de una evaluación posterior de las medidas de protección que nos brinden, como el medicamento, bueno, o sea, la receta, justamente un informe de este espacio ya fuera o sea, de la universidad. Y nosotros ya completamos su expediente, ¿no? Pero sí se les solicita que nos den como
desde su carnet, ¿no? Con las citas, que nos platique, o sea, tenemos como cierto seguimiento, bueno, no es cierto, tenemos seguimiento con ellos donde nos proporcionan esta información. Y lo otro que me parece importante recalcar es que nosotras pensamos en la medida de protección como un facilitador para el servicio de salud, porque la jerarquía ahí o lo prioritario es que reciba la atención de salud acorde a lo que le está pasando, que es un riesgo alto. Nosotras ahí, después de que se activa esa atención de salud, pasamos a un segundo plano. El equipo tratante es el de salud. Nosotros estamos para un seguimiento. Desde psiquiatría, por ejemplo, yo no voy a modificar el esquema, no voy a actuar como psiquiatra tratante, sino que más bien va a ser un seguimiento desde, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está la medida de protección? ¿Te está sirviendo o no? ¿Hay algo que no hayas entendido de cómo está haciendo el servicio de salud? ¿Cómo no sabes cómo tomar alguna medicación? Desde la orientación de psiquiatría. Pero nosotros actuamos como facilitadoras. Muchas gracias. Quizás si nos regalan otros minutitos, nos acompañan algunos centros de atención psicológica que tienen problemáticas parecidas y siempre es interés de todas. Yo diría, ¿cómo le hacen? ¿No? Y entonces, en este sentido, por ejemplo, acá nos preguntan, para que puedan regresar, me imagino, a reincorporarse a sus clases regulares, ¿qué le solicitan? ¿Un alta o qué elementos? Y esta es una preocupación que yo también he escuchado cuando voy a un centro educativo, en términos de la seguridad para el estudiante, para la comunidad. No le podemos negar el derecho a la educación, pero sí podríamos solicitar. Entonces, ¿ustedes cómo resuelven ese tema? Que nos pueden abundar un poco en esa pregunta. Volvemos a hacer una evaluación de riesgo muy similar a la que hicimos en un principio. Incluye las Modoris de nuevo, incluye una evaluación, entrevistas de clínicas de seguimiento, a veces una, a veces dos o más. En ellas justamente pedimos copia del seguimiento clínico que tiene en su efector de salud del IMSS. Usualmente, o en muchas de las medidas de protección, el propio psiquiatra o la propia psiquiatra que lo está siguiendo hace una sugerencia. Continuar con las medidas de protección de clases en línea. O ya se encuentra en remisión de síntomas, podría retornar con clases en línea. Y también tomamos muy en cuenta cómo se siente él o la paciente con respecto a retomar. Consideramos la parte social, algunas ansiedades, cómo ha estado en su casa, porque bueno, se van a su casa. Su casa puede ser un cuarto aquí, solo con sus roomies, puede ser en su pueblo, porque es foráneo o foránea, puede haber una complejidad familiar particular, eso también lo evaluamos bastante, que puede actuar como protector o no. Son muchos, muchos aspectos que evaluamos y acorde a eso decidimos y le planteamos, ¿qué te parecería mejor? Retornar presencialmente a una asignatura y las otras tenerlas en línea. Este profesor que ha sido como muy complejo para las clases en línea, ¿por qué no continúas de forma presencial con él y más bien con estas otras sigues en línea? Es algo que vamos negociando. En esto que yo les mencionaba de la horizontalidad, porque el usuario o la usuaria de salud mental también es alguien que forma parte de las decisiones de cómo hacemos con las medidas de protección. La adherencia que ha tenido al seguimiento, se ha tomado las indicaciones que le ha dado el psiquiatra, se ha ido a las atenciones de salud mental, de psicología, sí, muchos factores. Muchas gracias. Acá nos preguntan, en las medidas de protección, ¿cómo han manejado si él o la joven no está de acuerdo con ello o su familia? Pues justamente en esta parte, o sea,
hablamos con el paciente, o sea, justamente siempre lo referimos hacia esta parte protectora, ¿no? Que decimos que cuánto tiempo ha estado con este malestar y no ha hecho ninguna, o sea, no ha habido ninguna mejoría porque lo ha mantenido no ha tenido una red de apoyo, que esta ocasión puede ser justamente diferente porque lo vamos a abordar desde un manejo interdisciplinario, donde se priorice su salud, ¿no? O sea, creo que también en este punto, cuando damos las notificaciones, y ven que llegan los papás, o sea, cuando llegan los papás, justamente los alumnos te decían, no es que no va a venir, y entonces nosotros estamos intentando y se dan cuenta que que sí llegan, ¿no? Y que justamente empieza a haber como este cambio en la parte, no les voy a decir que todos los casos, ¿no? Porque también tenemos casos en donde los familiares no apoyan, pero en este punto también tenemos el apoyo de la abogacía, ¿no? Entonces, esto genera que sea como pues un evento, ¿no? Es como muy puntual de, a ver, en este momento se te está notificando con el abogado, ¿no? Que tenemos que respetar esta medida, ¿no? Posteriormente, sí se les notifica nuevamente de que solamente es un trimestre, vamos a seguir evaluando, o sea, que creo que al final y al cabo es como un objetivo para que se adhieran, ¿no? O sea, como que tienes 3 meses para enfocarte en ti, la parte académica, los docentes se van a adaptar un poquito a la modalidad en línea, que también para ellos es un poco complicado, pero que también se tienen los recursos porque se pasó pandemia, ¿no? Entonces, algunos docentes son muy abiertos en este punto, entonces desde esa perspectiva, cuando llegan los papás, se le presenta al abogado, es como una medida que tiene que acatar, perdón, acatar, y por eso como que lo toma, ¿no? Porque ya estamos viendo que, por eso les decíamos que aborda o abarca el nivel de secretaría de la unidad, ¿no? Porque ya estamos viendo aquí que es una cuestión muy importante, el respaldo de la universidad y de la abogacía. Creo que en los 14, en las 6, eran 6 medidas de protección o 7 medidas de protección, creo que han sido 2 que abogacía nos ha ayudado con la implementación, es decir, con la necesidad de que se resguarde la integridad física, porque fueron códigos rojos de conducta suicida con intentos concretos. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más, si no les molesta. La primera es, cuando tienen que esperar a que reciban la cita en la institución donde fueron canalizados, ¿qué tipo de apoyo les ofrecen, si es que es posible, mientras esperan su cita? Sí, habitualmente esto nos ocurre mucho con los códigos amarillos, ¿no? Porque como les mencionábamos, estos se van a la unidad médica familiar, entonces nosotros les damos el seguimiento, ¿no? O sea, es decir, ok, vamos a estar trabajando contigo en lo que te dan la cita, pero en cuanto ya tengas la cita, vamos soltando, ¿no? O sea, soltando en un punto ya no dirigiendo, sino que pasen a esa parte de que ellos son tus médicos tratantes. Principalmente en psicología nos llega un poquito más la parte compleja porque pues en el sector salud, psicología pues está como más en el IMSS como muy espaciado. Entonces nosotros continuamos, pero sí tratamos, bueno, más bien damos el seguimiento hasta que lleguen a la unidad, ¿no? A la unidad médica familiar o si en caso sea hospital, justamente, bueno, creo que en esa parte ya seguimos, ¿no? O sea, en caso anaranjado o rojo, pues es inmediatamente con el hospital. Entonces sí va a haber una intervención inmediata y nosotros ya les damos seguimiento con los familiares o con la recabación de documentos que nos comprueben que están yendo a tratamiento. Muchas gracias. Acá nos preguntan si ustedes creen que es posible prevenir el suicidio. Bueno, en esta parte, claro que sí, mientras más, justamente más información se tenga, mientras se puedan contener, o sea, bueno, mantener redes de apoyo, ¿no? Muchas veces
como les comento, creo que en esta parte de que somos una comunidad muy pequeña, la UAM Coajimalpa tiene 3,200 alumnos, ¿no? Entonces, igual es un edificio, no es como otras unidades que tienen varios edificios. Creo que nos permite tener como más pertenencia a la comunidad. Entonces, hay alumnos que se van conociendo de las diversas licenciaturas, entonces empiezan a correr la voz, ¿no? Si ven a alguien como que va faltando, ¿no? Como que va cambiando su forma de expresarse, ¿no? Sí lo llegan a decir, ¿no? O sea, de que, oye, ¿por qué no vas a salud mental? ¿No? Yo te acompaño y como que van dando recomendaciones, igual los docentes llegan a decirnos, oye, estoy preocupado, pasa esto, entonces ya las vamos dirigiendo hacia cómo pueden llegar, ¿no? O sea, cómo pueden orientar un poco a los alumnos para que lleguen a sus compañeros. Entonces, eso es lo que pues nos ayuda, aunque somos una población pequeña, hay mucho trabajo que hacer, pero sí, sí nos permite que podamos prevenir como ciertas cuestiones con talleres, con capacitaciones, los mismos alumnos se van involucrando un poco más en esta parte e inclusive les llama tanto la atención que hacen trabajos de salud mental, ¿no? Entonces, eso ya empieza a difundir. Entonces, sí, creo que eso es importante mencionar. Por supuesto. Última pregunta, no nos da tiempo de todas, pero dice, ¿las veces que se activó el código con presencia de conductas suicidas fueron dentro o fuera de las instalaciones? Fueron fuera de las instalaciones. Yo tengo en mente un caso, por ejemplo, que fue fuera de las instalaciones, pero Ah, acude al servicio médico, y ¿no? uno dentro, Uno dentro. uno dentro. Ujú. Ok. Ujú. O sea, como Ajá. que va variado. Entonces, por ejemplo, esta parte como son alumnos que tienen como, pues ven a la universidad como su casa, ¿no? Entonces, se dirigen directamente a los apoyos inmediatos, ¿no? Se sienten o sea, ya presentan un intento y entonces, por ejemplo, en esta cuestión fue un intento de consumo de pastillas, entonces vino a la universidad porque se sentía mal, ya fue ahí cuando activamos código, ¿no? Y los Ujú. derivamos. Y el otro, somos una universidad que tiene 8 pisos, sin protección algunos. Entonces, el otro tuvo que ver con eso. Ujú. Claro, la restricción de los medios. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades por todo lo que están haciendo. Hay muchas felicitaciones sobre su trabajo, sobre lo estructurado que está el protocolo. Quizá valoraremos la posibilidad de que nos compartan. Un anhelo que tenemos en el grupo de trabajo es poder hacer una publicación en donde queden concentradas todos los esfuerzos que estamos haciendo y bueno, invitarles al día de mañana. Estaremos mañana a las 9:30 con el actual presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología que colabora en el Instituto de Adicciones y Salud Mental de la Ciudad de México. Va a presentar las guías de actuación ante el riesgo suicida en escuelas secundarias y del bachillerato. Después tenemos a la doctora Paulina Arenas Landgrave y que nos va a hablar de la atención de la suicidalidad en contextos escolares. Y cerraremos con el taller de la doctora María Teresa González Herrera sobre cómo realizar proyectos de investigación sobre salud mental. Muchas gracias a todos por haber estado por acá. Estamos muy contentas de la respuesta que hemos tenido y nos espera una muy buena semana. Que tengan muy buena tarde a todas y todos. Gracias. Gracias, hasta luego.